Buen día, vamos a hablar sobre el protocolo de estudio epidemiológico. Somos del grupo 2, que está conformado por Bermeo Norma, Andrea Chamorro y Carolina Rivas. Como título de nuestra presentación tenemos la prevalencia del asma relacionada con el trabajo en obreros de la construcción de la ciudad de Quito, Ecuador 2023, que va a ser un estudio transversal. Como antecedente para este estudio sabemos que el asma es una enfermedad que se va a caracterizar por presencia de tos, sibilancia y disnea. Como consecuencia de esto se va a formar una inflamación crónica de las vías respiratorias que va a desembocar en un limitado flujo expiratorio. Dado esto, el asma se va a relacionar al trabajo, que comprende tanto el asma ocupacional como el asma exacerbada en el trabajo. En lo que respecta al asma ocupacional, va a ser el resultado de la exposición directa en el lugar de trabajo. Y son diversas las ocupaciones que tienen el alto riesgo de desarrollarla. Por ejemplo, los soldadores, pintores, mecánicos, trabajadores de acederos, trabajadores de la construcción. Lo vimos o se vio como una bibliografía de Río et al. Del 2021. Por su parte, en cambio, el asma agravada por el trabajo va a corresponder a una exacerbación de los síntomas en los trabajadores con asma preexistente. De acuerdo con lo que menciona en el estudio de Uzmezoglu del 2021, luego de la neumoconiosis, el asma ocupacional va a ser la segunda causa de enfermedad pulmonar relacionada con el trabajo en países de vía de desarrollo, que así se considera del 10 al 25% de los casos de asma de inicio en adultos van a ser causas por exposición ocupacional. En lo que respecta al Ecuador, poco va a ser la información concerniente al asma relacionado con el trabajo. En tal sentido, la presente investigación va a buscar determinar la prevalencia del asma relacionada con el trabajo en obreros de la construcción en la ciudad de Quito. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es la prevalencia del asma relacionada con el trabajo en obreros de la construcción y la asociación que tiene a sus condiciones laborales en la ciudad de Quito? Como objetivos vamos a tener determinar la prevalencia del asma relacionada con el trabajo en obreros de la construcción en la ciudad de Quito, Ecuador. Y como segundo objetivo es identificar los factores laborales que están asociados al asma ocupacional en relación con los trabajadores u obreros de la construcción. Los métodos vamos a tener diseño, el contexto y la población de estudio. Dentro del diseño es un estudio observacional transversal. En el contexto se va a realizar en los trabajadores obreros de la construcción de la empresa Andes en la ciudad de Quito. Los datos van a ser recopilados desde septiembre de 2023 hasta marzo del 2024 en trabajadores de exposición un año o como mínimo de un año. En cambio, la población de estudio va a ser se va a incluir en la edad de 18 a 63 años que trabajen en esta empresa y que al menos estén trabajando un año en esta área de construcción. Se va a excluir a los trabajadores que no acepten participar en el estudio mediante consentimiento informado y a los que tengan antecedentes de problemas respiratorios, excepto el asma. Dentro de las variables vamos a tener en las variables de exposición haber trabajado o estar trabajando en la construcción y el efecto el asma bronquial. La fuente de información van a ser radiografías de tórax para descartar otras enfermedades, un examen clínico, un cuestionario sobre las características laborales, sociodemográficas y síntomas de asma, el examen clínico que se les realizará, la espirometría y una prueba de broncodilatador. En cuanto a el sesgo y el tamaño de la muestra. En cuanto al sesgo, tenemos un sesgo de información porque va a influir en los resultados del estudio, por ello los cuestionarios deben ser debidamente validados para evitar inconvenientes en la recolección de la información para disminuir el riesgo de no respuesta. En cambio, el tamaño de la muestra vamos a calcular, debido a la empresa va a contar con 210 empleados que se dedican solo al área de construcción. En cuanto al plan de análisis estadístico, bueno, los datos que vamos a recolectar por medio de los cuestionarios se van a codificar y van a ser ingresados en Microsoft Excel y
se va a hacer el análisis por medio de PINFO. Se va a calcular la prevalencia del asma ocupacional en los trabajadores y se llevará a cabo un análisis de regresión logística para identificar los factores de riesgo independientes del asma ocupacional. Se calculará también una medida de OR de prevalencia para estimar la magnitud de la asociación del asma ocupacional en el trabajo y ser obrero de la construcción. Y por otro lado, la medida a utilizar va a ser la razón de prevalencia, porque va a determinar la exposición de los diferentes factores de riesgo de la construcción que van a inducir a tener asma ocupacional en el trabajo. En cuanto a los aspectos éticos, el protocolo de estudio va a contar con la aprobación del equipo de seguridad ocupacional de la empresa y vamos a obtener el consentimiento informado por cada empleado para que pueda participar en nuestro estudio. No tiene, los autores se declara que no se tiene ningún conflicto de interés. Y la bibliografía.